Bien, vamos al contenido 2 de esta segunda unidad. Vamos a hablar un poco sobre las controversias trinitarias del siglo II y el siglo III. ¿Qué vamos a ver en este contenido? Recordar que en el siglo II y en el siglo III, la iglesia primitiva enfrentó desafíos teológicos significativos que amenazaron la comprensión que hoy tenemos de la Trinidad. Hay muchas herejías, pero hay dos principales: el modalismo, asociado con Sabelio, y el adopcionismo, cuestionando cada una de ellas la distinción de las personas divinas y a la vez la divinidad eterna de Cristo. En este contexto hay un hombre que aparece que se llama Tertuliano de Cartago entre el año 160 y 225, que emerge como una figura clave, acuñando el término trinitas y desarrollando un marco teológico que articuló la unidad y la distinción de las personas divinas. Así que, desde una perspectiva muy conservadora, tenemos que entender que las controversias de este periodo no solo clarifican la doctrina trinitaria, sino que también sentaron las bases para la teología occidental posterior. Así que esta clase examina estas herejías como el modalismo y el adopcionismo y analiza la respuesta de Tertuliano y a la vez evaluará el contexto y la relevancia de su contribución. Así que, primero, vamos a comprender las implicaciones de las herejías trinitarias y el desafío que presentó a la reciente defensa ortodoxa de la fe cristiana. Y luego queremos apreciar la importancia de Tertuliano en la formulación de la doctrina trinitaria, aunque siendo comprensivos porque Tertuliano termina, tristemente, no en la rama en donde todos quisiéramos ver del cristianismo. Pero su trabajo fue una defensa apologética que moldeó y proporcionó un lenguaje teológico para los posteriores concilios ecuménicos y la tradición cristiana. Así que comencemos por estas dos herejías. Primero, el modalismo y el adopcionismo. El modalismo prácticamente se centra en la negación de la distinción de personas. El modalismo, asociado con Sabelio en el siglo III, sostenía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, sino modos o manifestaciones sucesivas de un solo Dios. Según esta visión, Dios se revela como el Padre en la creación, como el Hijo en la encarnación y como el Espíritu en la santificación, sin una distinción ontológica entre ellos. Esta perspectiva buscaba preservar el monoteísmo frente al politeísmo pagano, es decir, vemos casi una inclinación o motivación judía, pero a costa de negar la pluralidad de las personas revelada en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora, otra parte, el modalismo, que también es conocida como sabelianismo o monorquianismo modalista, planteaba problemas teológicos significativos. ¿Por qué? Estaba tratando de reducir las personas divinas a modos temporales, comprometía la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez negaba la realidad de la encarnación como una unión permanente de la naturaleza divina y humana de Cristo. Estaba separando esta parte que es elemental para términos de la salvación. Así que el modalismo también tenía implicaciones litúrgicas. ¿Por qué? Cuestionaba la adoración enfocada de manera única a la Trinidad y trataba de hacer una adoración diferente al Padre, una adoración diferente al Hijo y una adoración diferente al Espíritu Santo en la práctica. Ahora, el adopcionismo es la negación de la divinidad eterna de Cristo. El adopcionismo, como otra herejía temprana, ¿qué es lo que afirmaba? Que Jesús era un hombre ordinario y que fue adoptado por Dios en un momento específico, como ya sea en su bautismo o ya sea en la resurrección, y que después de que fue adoptado, fue dotado de poder divino. Esta perspectiva era promovida por figuras como Teodoto de Bizancio en el siglo II y negaba la preexistencia y la divinidad eterna del Hijo, presentándolo como un ser humano exaltado más que como un verbo encarnado, según ya nos explica Juan 1, 1 al 14. El adopcionismo, también conocido como monarquianismo dinámico, que buscaba proteger, proteger al evitar la noción de múltiples personas divinas. Pero, ¿qué pasaba? Estaba socavando la cristología ortodoxa al negar la deidad eterna de Cristo. El adopcionismo comprometía la eficacia de la obra redentora, ya que solo un Salvador plenamente divino podía reconciliar a la humanidad con Dios.
Podemos recordar Hebreos 2:17, que nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cierro cita. Donde un enfoque conservador y que nos permita ver la herejía de manera más coherente, nos dice que esta herejía contradice la igualdad ontológica de las personas trinitarias, que se suele ser un principio sustancial para el entendimiento de las doctrinas de la salvación. Ahora, miremos la respuesta de un hombre que se llama Tertuliano. En un texto llamado Adversus Praxeas, aquí vemos la introducción del término trinitas. Tertuliano, un teólogo norafricano, respondía a estas herejías con un tratado claro, dirigido en contra del modalismo de Praxeas, un precursor de Sabelio. En esta obra, Tertuliano acuñó el término trinitas para describir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta fórmula decía uno en sustancia, tres personas. Una substantia, tres personajes. Esta formulación buscaba equilibrar la unicidad de Dios con la distinción de las personas divinas, refutando tanto al modalismo como al adopcionismo. Así que en el texto de Adversus Praxeas 2, Tertuliano escribe, los tres son uno, por el hecho de que son de una sola substancia, pero no son en el sentido de una sola persona. Esta distinción entre substancia, es decir, la esencia divina compartida, y la persona, es decir, las distinciones relacionales del Padre, el Hijo y el Espíritu, fue una contribución revolucionaria. Nosotros quizás no lo vemos, pero esto fue un boom del momento. Tertuliano argumentó que el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos en sus relaciones, es decir, la economía de la Trinidad, pero idénticos en su naturaleza divina, es decir, la sustancia. Así preserva el monoteísmo cristiano frente a las acusaciones del politeísmo de la época. Miremos el uso de los términos latinos o de la iglesia latina que está tomando Tertuliano. Lo que es sustancia y persona que está usando Tertuliano refleja una formación jurídica y un entendimiento contextual, cultural de la época. Substancia, derivado del lenguaje estoico y legal romano, denotaba la realidad esencial, el ser de algo, mientras que persona, un término jurídico que indicaba un sujeto con derechos y responsabilidades. Esto fue adoptado para expresar la distinción relacional dentro de la Trinidad. Aunque el uso de las personas de Tertuliano no corresponde exactamente al concepto posterior, es decir, lo que nosotros entendemos sobre persona, nosotros entendemos por persona una persona que tiene, alguien que tiene autoconciencia y relaciones. Tertuliano no lo está tomando como el término de autoconciencia. Así que lo que vemos acá nosotros es la manera en cómo se relacionan las tres personas distintas en una misma esencia. Tertuliano defendió la divinidad del Espíritu Santo, refutando cualquier noción de que fuera una fuerza impersonal, como muchos movimientos ahora lo pueden manifestar, no de manera ortodoxa, pero sí de manera práctica. En Adversus Praxeas 7 afirma que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, participando plenamente de la sustancia divina. Esta perspectiva, influenciada por textos como Juan 15:26, que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré en mi nombre, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esto anticipa la doctrina del filioque, que en la teología occidental se desarrollará posteriormente y refuerza la igualdad ontológica de las tres personas divinas. Ahora, miremos el contexto y la relevancia de la influencia de la filosofía de la época, tanto la estoica como la jurídica romana. En el lenguaje teológico de Tertuliano estuvo profundamente influenciado por el contexto de la cultura. Por ejemplo, la filosofía estoica, que enfatizaba la unidad de la sustancia divina en el cosmos, proporcionó un marco conceptual para su uso de substantia que hace Tertuliano. Asimismo, la formación como abogado a Tertuliano le permitió emplear términos jurídicos como persona para expresar la distinción de roles dentro de la Trinidad. Esta síntesis de categorías filosóficas y legales permitió a Tertuliano comunicar la fe cristiana en un idioma accesible para la élite culta del Imperio Romano, al tiempo que defendía la ortodoxia frente a las herejías. Y quizás esto fue lo que creó más controversia, ¿verdad? Sin embargo, eh,
Estos términos no solo generaron controversias, sino desafíos, porque el lenguaje de Tertuliano era un poco impreciso en comparación con las formulaciones posteriores de los concilios, lo que llevó a malentendidos en algunos círculos. Pero no debemos negar, sino que debemos admitir que su contribución fue fundamental para establecer el vocabulario teológico que influyó en teólogos posteriores, tanto en teólogos como Agustín, y los teólogos que participaron en los concilios de Nicea en el 325 y en el de Constantinopla en el 381. Ahora, ¿qué impacto tuvo en la teología occidental posterior? Muy bien, ahora veamos qué impacto tuvo este pensamiento y estos debates en la teología occidental posterior, principalmente el lenguaje heredado de Tertuliano. Y es que tenemos que ser realistas. El impacto de Tertuliano fue duradero en la teología trinitaria occidental. Esta fórmula de una substancia, tres personas, se convirtió en la base de la ortodoxia trinitaria adoptada y refinada por la Iglesia latina. La distinción entre substancia y persona permitió a los teólogos articular la unidad y la pluralidad de Dios sin caer en el modalismo, que negaba la distinción de personas, o el triteísmo, que comprometía la unidad divina. Así que en la tradición cristiana, esta formulación es vista como una defensa fiel a la revelación bíblica, que equilibra tanto el monoteísmo de Deuteronomio 6:4 con la revelación trinitaria de Juan capítulo 1, versículo 14 y Mateo 28:19. La refutación de Tertuliano al modalismo y al adopcionismo subrayó la importancia de la cristología para la doctrina trinitaria. Al defender la divinidad eterna de Cristo y la distinción de las personas divinas, Tertuliano aseguró que la Iglesia pudiera confesar un Salvador plenamente divino y humano, cuya obra redentora depende de su identidad trinitaria. Este énfasis resuena en la soteriología o la salvación, que destaca que la soberanía de Dios, pero la centralidad de Cristo en la redención. Aunque se critique la perseverancia de Tertuliano en la fe cristiana en los últimos años de su vida, no podemos negar que su aporte a la construcción magistral de la doctrina de la Trinidad es fundamental e históricamente trascendental. Un hombre que entendió la doctrina y la trató de acuerdo al lenguaje de su época sin perder la esencia. Así que, ¿qué podemos decir de esta segunda clase? Que las controversias trinitarias de los siglos I y los siglos III, representadas en su mayor parte por el modalismo de Sabelio y el adopcionismo, desafiaron la comprensión ortodoxa de la Trinidad, amenazaron la distinción de las personas divinas y la divinidad eterna de Cristo. Sin embargo, tenemos a hombres que Dios levantó como Tertuliano, que respondió a estos desafíos con una contribución teológica perdurable, introduciendo términos que hasta la vez conocemos, trinitas y la fórmula una sustancia y tres personas. Su uso de categorías del contexto cultural como estoicas o jurídicas romanas proporcionó un lenguaje innovador que moldeó la teología trinitaria occidental, influyendo en los concilios ecuménicos y la tradición de la Iglesia. Así que, viendo desde un lente bastante conservador, la obra de Tertuliano es un testimonio de la fidelidad de la iglesia primitiva a la revelación bíblica, adaptada a los desafíos de su tiempo. Pero sobre todo, la providencia divina moviendo los hilos de la historia con las personas que él considera y responder a las herejías dentro de cualquier contexto posible. Aunque la herejía ha moldeado de alguna manera la ortodoxia, podemos ver que ha sido Dios el que ha sostenido la historia y ha sostenido su verdad en medio y a través de la iglesia por hombres que él ha considerado oportunos para el momento de la historia. Recordando algo que siempre tenemos en mente, que al final la historia es la historia de Dios y él la escribe como él quiere.